Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo, el centro sos vos. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. General Seguros, contigo a donde vayas. En el programa de hoy de Paraguay Productivo, visita el Museo Municipal Salvador Garotzo Simón, en la ciudad de Villa Ayes. Este museo se encuentra instalado en una construcción antigua frente al río Paraguay. Don Salvador Garotzo Simón comenzó esta recolección de la historia suelta de Villa Ayes y creó este museo por su propia iniciativa, buscando recuperar y preservar la memoria e historia de la ciudad de una manera totalmente empírica. Acompáñenos. Y hoy es un día muy especial, el corazón no cabe en el cuerpo de tanta alegría. Faltan 4 meses para que se cumpla un año de que vinieron a traer el preludio de lo que sería nuestro museo, que fue el cartel del circuito de la guerra, el circuito Chaco Boreal. Pues hoy estamos inaugurando, después de mucho tiempo, nuestro anhelado museo. Las historias más impactantes de nuestra Villa Ayes, desde los albores de sus comienzos. Acá tenemos la historia de toda Villa Ayes, desde la preconquista, de la conquista y toda la metamorfosis que fue pasando para convertirnos hoy en lo que somos. Todas las épocas están en este museo, todas las épocas. La fundación, la conquista, la guerra del Chaco, la guerra del 70 que también nos atañó a nosotros, muchísimas cosas muy queridas, unos recuerdos. Es la historia misma de Villa Ayes que está guardada en estos salones. Y muchas colaboraciones, especialmente el que se puso a tono desde el primer momento, el señor intendente, que tomó como una patriada, porque esto estaba totalmente a la deriva, sin saber qué iba a pasar, qué no iba a pasar, y él tomó el compromiso y dijo: vamos a llevar el museo. Tuvimos mucho apoyo de gobiernos departamentales. El local, por ejemplo, es de la gobernación, el museo es municipal, los objetos, el museo en sí es municipal, y después tuvimos ayuda de Senatur, de la ministra de Turismo Marcela Bacigalupo, del señor secretario privado del señor presidente de la República, el señor Basilio Núñez. Tuvimos también la ayuda de Yacyretá para las 2 ocasiones, para la remodelación y después para el mobiliario. Y después la ayuda de toda la ciudadanía, porque no hay un solo villayense que no haya estado acá ayudando, los limpiadores, los jardineros, los albañiles, mis compañeros, todos al unísono para que esto hoy se esté inaugurando. Este local es de la gobernación, porque este local es de la época de la invasión argentina, y cuando la invasión argentina fue sacada de acá en 1879, todo lo que era el cuartel de Mitre, que viene a ser la gobernación, y todos estos edificios acá. Es más, este edificio fue el primer cuartel provisorio de Mitre. Entonces, cuando se van los argentinos en 1879, el 14 de mayo de 1879, todas estas edificaciones quedan a cargo
del gobierno paraguayo, de los militares. Entonces, como es parte de los edificios de la gobernación, ellos, convenio mediante con la municipalidad, otorgan el local y la municipalidad hace su puesta en valor para el turismo y para todos nosotros, que nosotros nos merecemos. Hay que ponerlos en valor, sí. Hay que ponerlos en valor, y yo no sé si usted sabe que en este momento, la semana pasada estaba por acá la ministra Marcela Cigalupo, porque el gobierno nacional nos otorgó un muelle costero que está allá, un muelle costero que es el regalo para Villa Ayes de la parte del gobierno, de la parte de Senatur, de la Secretaría de Turismo. Pero ahora la municipalidad a quien yo pertenezco, a la cual yo pertenezco, se compromete a hacer todas las obras accesorias al muelle costero. Esto va a ser un muelle para que vengan, por ejemplo, botes, lanchas, catamaranes, con turistas de Asunción visitando, porque esto ya va a ser una playa toda esta parte, y allá el muelle costero para los que vengan en barco, por río, por agua. Y tenemos nosotros acá en este museo era un museo prácticamente universal. Acá estaban recuerdos de todo el mundo. Tenemos un Corán que vino de Israel, tenemos cosas que vinieron de muchos países del mundo, cosas muy valiosas, pero todas esas cosas que no pertenecen a la historia de Villa Ayes las tenemos guardadas en un depósito. Esos objetos de todo el mundo y de nuestro Paraguay querido, nosotros vamos a ir haciendo exposiciones temáticas. Tenemos las cornamentas, que no las pusimos tampoco, tenemos las pieles, tenemos objetos de la Guerra del Chaco en más cantidad, tenemos objetos de la Guerra del 70, las camas del hospital de Piribebuy, que fue quemado por los brasileros. Tenemos muchísimos objetos, documentos muy valiosos que vamos a ir sacando de acuerdo a la exposición que vayamos haciendo. Todo lo que está en este museo fue colaboración de la ciudadanía de Villa Ayes. Todo, absolutamente todo, fueron trayendo los ciudadanos de esta ciudad. Porque la pasión y el ímpetu que le puso mi padre, don Salvador Garoso, era tan grande que contagió a toda la ciudadanía. Contagió a todo el mundo que trajera una plancha, una vainilla, un libro, unas fotos de la época, enseres de la guerra del Chaco, de la guerra del 70, armas, tenemos pergaminos, documentos muy valiosos, tenemos el microfilm traído de Washington, de la fecha de la fundación, tenemos también muchísimas cosas muy importantes, pero muy importantes, que los que pertenecen a Villa Ayes están exhibidas, pero las que no pertenecen a Villa Ayes están en el depósito, y vamos a ir haciendo las exposiciones temáticas, como le digo. Y sí, muchos objetos fueron donados, regalados, muy poca, casi nada se compró acá, nada se compró. Todo el mundo venía, hacían fila para donar al museo de su ciudad un pedacito de sus recuerdos, un pedacito de su amor, de su abuelita, de sus antepasados. Este es el retrato vivo de nuestra Villa Ayes de antaño, desde la fundación, desde la preconquista. Estos 25 años contigo se vienen cargados de regalos. Aprovecha esta espectacular feria. Lleva tu nuevo smartphone 4G LTE con descuentos únicos o con ofertas sin contratos, sin plan. Hasta el 13 de agosto en todas nuestras tiendas. Gracias por estos 25 años contigo.
Estos 25 años contigo se vienen cargados de regalo. Solo por agosto te regalamos 250 megas para navegar en Facebook con cada minicarga desde 5.000 guaraníes. Y además, pagando tus facturas Tigo con tu billetera Tigo Money, te regalamos 500 megas. Gracias por estos 25 años contigo. Tomando Agua de la Costa estás listo para seguir. Nueva Pico Sports Agua de la Costa, 960 ml. Recomendada por la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación de Ayuda al Cardíaco. Probala, Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. La vida es abrazar un sueño. Es compartir. Es encontrar lo que extrañas. Es disfrutar lo mejor de la vida. Juntos. Yerba Mate Selecta. Sembramos pasión, cosechamos vida. ¡Date el gusto! Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Villahalle tuvo 5 nombres a lo largo de la historia y la dinámica la llevó a tener esos nombres, la dinámica de esa época y hasta llegar a nuestros días. Sufrió una metamorfosis muchas veces triste, muchas veces linda, pero hoy estamos donde estamos según fueron transcurriendo los tiempos y las etapas. Empezamos en 1800, la conquista fue a la par de Asunción. Quisieron pasar para este lado los colonizadores, los conquistadores, y no lo podían hacer por los payaguáes. Que los payaguáes no eran ninguna tribu, exactamente, no es una etnia, sino eran rejuntados de varias etnias que se juntaban para rechazar al blanco, para que no llegaran acá. Es por eso que se justifica muchas veces que muy tardemente nosotros fuimos fundados, en 1786, con el nombre de Reducción Melodía, por el padre Juan Francisco González y Escobar. Él viene y estuvo aquí evangelizando a los nativos, raramente nadie le atacó, porque acá todos los nativos, los payaguáes y otras tribus que estaban con él, que eran los ayoreos, eran caníbales, eran muy salvajes. Y raramente, todo el tiempo que estuvo el padre Amancio González y Escobar, desde el 1 de octubre de 1876, estuvo 14 años evangelizando y nunca nadie le tocó un pelo al cura. Pero pasando los años él se vio desilusionado porque en Asunción el gobernador Pedro Melo de Portugal, el mismo cabildo le habían a él ofrecido ayuda para alimentar a los nativos, para sus vestimentas y para todo lo que se necesitara en esa época. Bueno, entonces él abandonó y queda esto 55 años a la deriva. Hasta que en 1855, ya en la época de don Carlos Antonio López, él manda a su hijo a Europa, a Francisco Solano, a nuestro brigadier Francisco Solano López, ministro plenipotenciario, manda a Europa a hacer reconocer nuestra independencia, que en esa época, 1854, no estaba reconocida, desde 1811 no estaba reconocida. Entonces va a los reinos de Córcega, Sicilia, Nápoles, que cuando eso eran reinos, no era país Italia todavía. Va a Gran Bretaña, va a España y va a Francia. Se comunica con el rey de España queriendo traer colonos españoles, vascos, del norte de España. Pero ¿qué pasa? Tuvieron un pequeño problema porque el rey de España no admitía que los nacidos españoles, los nacidos de españoles acá, tuvieran la nacionalidad paraguaya. Querían que conservaran la nacionalidad española. Entonces, en una noche de fiesta donde Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, le invita a una fiesta de recibimiento, él le dice: yo te ofrezco gente de Burdeos, también al norte, al ladito del País Vasco, y vienen los franceses. Ahí se le cambia al segundo nombre, que sería el tercero, porque el primero fue Reducción Melodía, quedó 55 años con el nombre de Amancio Cue, en honor al cura.
Y están en los escritos cuando don Carlos Antonio López le cambia el nombre de Amancio Cue y testimonia aquí, en este lugar llamado Amancio Cue, le cambiamos el nombre por el de Villa Nueva Burdeos. Entonces ahí figura entonces, refrendado por el Congreso y el Poder Ejecutivo, el nombre que Amancio Cue, porque a ese nombre le ponían el tercer nombre que era Villa Burdeos, que fue en 1856. Pasado un tiempito, los franceses desilusionados piden volver a su tierra. No estaban contentos porque el gobierno les había ofrecido un montón de cosas que no vinieron a encontrar acá. Ellos venían de un país muy desarrollado, muy grande, donde habían astilleros, bibliotecas, una civilización muy adelantada, la de Burdeos, Francia. Ellos vienen a encontrar acá 4 cuadras de selva y 4 cuadras sin piso, sin nada. Entonces ellos hacen la primera revuelta del país. Hacen una huelga los franceses, pidiendo volver a su lugar, a su país. Y don Carlos, enojado con ellos, les devuelve. Pero solamente unos cuantos se van. Más de la mitad de los que habían venido se quedaron acá, a la Villa Nueva Burdeos. Pero don Carlos, enojado con los franceses, le cambia el nombre en 1856, 6 meses después, por el nombre de Villa Occidental. Cuando la Villa Occidental patenta el nombre, el 4.º nombre, acá se suceden las más tristes, hermosas, románticas y mágicos acontecimientos. Porque en la Villa Occidental es Villa Burdeos, venía Madame Lins con Francisco Solano López. Aquella casa que está en la esquina era su casa, una casona grandota, llena de muebles franceses, ingleses. Ella venía en el barco Tacuarí. Y a la muerte de don Carlos en 1862, ella se convierte en la primera dama, porque era la amada, la compañera del general López. Entonces ella, con la Fundación Francisco Solano, hace edificar la escalinata que tenemos acá, porque ella estaba mandando hacer una capillita en honor a su amado, con la congregación San Francisco Solano, y para el 24 de julio de 1863, que hace poquito, hace 7 días festejamos los 154 años, ella viene con toda la nata y crema de la sociedad asuncena a inaugurar la escalinata y la capillita que le ofrecía a su amado por su cumpleaños, que hoy día es el Día del Ejército, ese día, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo, estalló la guerra del 70, estábamos todavía con el nombre de Villa Occidental, hasta que pasan los años de guerra al otro lado del río. No podemos decir en la región oriental, porque cuando eso no se llamaba región oriental, era del otro, la margen izquierda, la margen derecha del río Paraguay, la margen izquierda del río Paraguay, y se suceden las más horrorosas cosas, porque casi al término de la guerra, en 1869, ya acorralado el mariscal López en las postrimerías de Cerro Corá, los argentinos cruzan el río e invaden estas tierras, invaden este lugar y empiezan a hacer sus edificios, sus casas, y estuvieron acá 10 años. 10 años de tortura, de sojuzgamientos, de maltratos, de muchas cosas muy tristes. Después de haber pasado momentos hermosos, idílicos con el mariscal y Madame Lynch acá, pasamos a tener momentos terroríficos muy tristes en la época de la invasión del ejército argentino. Fusilaban a las personas que no podían trabajar, porque usted se imaginará, acá no quedaron hombres para trabajar, quedaron ancianas, ancianos y niños y niñas. Entonces los ancianos eran obligados a traer piedras para hacer los edificios y atados con grilletes en los pies, con una bola grande de cañón, de las balas de cañón de la guerra del 70, y los pobres ancianitos caían muertos de sed o de hambre o de cansancio, porque estaban famélicos, ya no tenían fuerzas. Entonces ellos eran alineados ahí donde era el cuartel, que es la gobernación actualmente, y eran fusilados. Las mujeres eran violadas, eran sojuzgadas, eran maltratadas. Ellos hicieron lo que quisieron acá. Hasta que en 1878 el gobierno envía a los Estados Unidos nuestro tratado para el laudo Hayes, para decir que esto era nuestro.
por herencia y por conquista y por todo, era nuestro este territorio. Los argentinos alegaban que nosotros nunca habíamos tomado posesión en estas tierras, entonces que ellos, primero porque habían ganado la guerra y segundo porque nunca habíamos tomado posesión. Estos 25 años contigo se vienen cargados de regalos. Aprovecha esta espectacular feria. Lleva tu nuevo smartphone 4G LTE con descuentos únicos o con ofertas sin contratos, sin plan. Hasta el 13 de agosto en todas nuestras tiendas. Gracias por estos 25 años contigo. Tomando agua de la costa estás listo para seguir. Nueva Pico Sport Agua de la Costa 960 ml. Recomendada por la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación de Ayuda al Cardíaco. Probala, Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. Estos 25 años contigo se vienen cargados de regalos. Contratá tu plan de TV familiar o 3 megas de internet para tu hogar por solo 90.000 guaraníes cada uno por 5 meses. Y disfruta de las señales Full HD sin costo. Gracias por estos 25 años contigo. La vida es abrazar un sueño. Es compartir. Es encontrar lo que extrañas. Es disfrutar lo mejor de la vida. Juntos. Yerba Mate Selecta. Sembramos pasión, cosechamos vida. Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roque Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alverde, kilómetro 4,5 y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roque Alonso. Llevan los documentos el doctor Benjamín Acebal a los Estados Unidos con documentos recogidos por el doctor José Falcón, y el doctor José Falcón lleva los documentos más importantes. Imagínense cuál es el documento más importante que lleva al presidente Rutherford: el cuadernillo del padre Juan Francisco González Escobar, donde dice: hoy, 1 de octubre de 1876, fundo la reducción Melodía, en la margen derecha del río Paraguay, frente al Peñón. ¿Qué quiere más? ¿Cómo que no teníamos posesión sobre estas tierras? Luego consigue el doctor José Falcón y el doctor Benjamín Acebal el tratado secreto de la Triple Alianza, que nadie tenía en ese entonces. Estamos hablando de 1878, que se había hecho un embajador colombiano que vivía acá, que estaba acá en la época de la guerra del 70. Y ese embajador colombiano, al terminar la guerra, va a Gran Bretaña, en Londres, consigue la copia del Tratado de la Triple Alianza, y eso le hace llegar acá al gobierno paraguayo, que también va como testimonio de nuestro patrimonio, patrimonio chaqueño, o sea, que de estas tierras. Porque en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, en el punto 16, dice taxativamente: hacemos la guerra y al término de la guerra, la región tal, a la margen izquierda será para Brasil y la margen derecha para Argentina. Entonces, era mentira que nunca tomamos posesión. Y después llevaron muchos testimonios nuestros. Ahí, cuando viene el laudo Hayes, entonces se le cambia, se le vuelve a cambiar el nombre
de la Villa Occidental en honor al presidente Rutherford con el nombre de Villa Hayes. Y ese es el quinto nombre. Ese es el quinto nombre, que con honor y con orgullo llevamos desde 1879, desde el 14 de mayo de 1879, cuando en el Congreso Nacional, el 13 de mayo de 1879, firma el Congreso en pleno, por unanimidad, y el presidente de la República, que esto cambia de la Villa Occidental a ser Villa Hayes. Y desde esa época, nosotros estamos ahora 138 años con el nombre de Villa Hayes. Fue un soñador, heredero de un linaje de hombres cultos. Se crió entre hombres sobresalientes del Paraguay, muy cultos. Él estudió en el Colegio San José, estuvo internado a la muerte de su padre. A los 7 años muere su padre, él queda huérfano. Su madre lo lleva internado en el Colegio San José. Ahí se codea con los profesores más destacados del país de esa época. Sus tíos, los hermanos de su madre, presidente de la Academia Paraguaya de la Historia, el doctor Víctor José Simón, su otro tío, abogado, escritor, periodista, su tío, el hermano de su madre, otro hermano, el doctor Enrique Simón Bovier, también abogado, fue juez de la Corte Suprema de Justicia. Su otro tío, Alberto J. Simón Bovier, hermano de su madre, médico, cirujano. Al recibirse va a la Guerra del Chaco, los 3 años estuvo atendiendo a todos los heridos, sirvió muchísimo, pero eran hombres leídos, tenían bibliotecas que no se puede creer, bibliotecas que yo nunca jamás vi en ningún lado. Ahora suelo ver que algunos abogados por la televisión veo que tienen ese tipo de bibliotecas que tenía mi padre a su disposición, y ahí le tomó amor a la lectura, amor a lo nuestro, amor a la historia. O sea que él viene soñando rescatar primero la historia de Villa Hayes, que no es su ciudad porque él nació en Asunción, pero desde chiquito, de los 6 años, estuvo acá. Y después realizar el museo. Decía, ya tenemos la historia de Villa Hayes de 1524, que tuvo que rescatar de casi 500 libros a lo largo. La mitad de su vida le llevó a investigar la historia de esta ciudad, de su querida ciudad, como él dice, mi valle le llama él, mi pequeño paraíso. Entonces dice, ahora lo que falta es algo, un rincón de los recuerdos, un rincón que muestre lo que yo cuento de la historia, de esos libros, de esos grandes escritores, Manuel Domínguez, Juan Oleari, Efraín Cardoso, Henri Pitot, el francés, Thomas Wijan, el norteamericano. Todas esas personas estaban acá en la época de la Triple Alianza. Y él se nutrió de Atilio García Mellit, que escribe también sobre la invasión argentina al Paraguay, también Nabucco, el brasilero. Entonces, él siempre tuvo la ilusión, el sueño de hacer patente, de tener un rinconcito donde guardar los recuerdos más queridos de nuestra real historia. Porque en los libros mucha gente no lee, decía él. Entonces tenemos que tener un rinconcito donde mostremos cada objeto, porque cada objeto habla. Cada objeto tiene su historia y cada objeto habla. Y esa es más o menos el pequeño resumen del museo. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo fue una presentación de Tigo, el Centro Sos Vos. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. General Seguros, contigo a donde vayas.